Una de las actividades más curiosas que propone Captur en su edición de este año es un taller o una demostración de supervivencia. Y para hablar concretamente de esa actividad hemos invitado a la persona que la va a impartir, este taller. Con nosotros tenemos a Michael García. Bienvenido a Calamocha Noticias. Muchísimas gracias por vuestra invitación y un saludo desde aquí a todas las personas que nos ven. Feliz de estar en Calamocha, es la primera visita que hago a vuestra ciudad y la verdad que debo decir que me ha encantado, he comido maravillosamente y bueno, a la organización de la feria por haberme invitado a la feria a hacer estos talleres y bueno, comunicar un poco lo que es la supervivencia, que de hecho, como os comentaba antes, Aragón tiene muchísimo que aportar al mundo de la supervivencia, ¿no? Enseguida hablaremos de ese dato, pero bueno, en primer lugar te quería dar las gracias por haber venido aquí este viernes a Calamocha Noticias y para estar con nosotros. Y quería preguntarte qué es lo que va a ver la gente en esa demostración que vas a hacer tanto el sábado como el domingo a las 11 de la mañana en la feria. Perfecto, sí, podéis acercaros todos por ahí, tanto familias como adultos. Haremos un pequeño taller de cómo encender fuego en la naturaleza, ¿no? Con barra de ferro serio, con esta herramienta que tenemos aquí. Aprenderemos cómo se puede hacer un fuego a partir de ese elemento que funciona inclusive estando mojado. Adicionalmente a eso veremos pues un poco el material que podemos llevar en nuestra mochila para una salida al campo, ¿no? Con cierta seguridad. Es decir, bueno, todas las herramientas o el equipo necesario para salir al monte con una seguridad pues plausible, ¿no? Además de eso haremos un pequeño taller de alimentación entomofágica donde las personas podrán aprender qué tipos de insectos son seguros comer en la naturaleza y qué tipo de insectos pues nos pueden generar riesgo y ponernos en una situación complicada. ¿Y tú cómo te adentras en este mundo de la supervivencia? ¿En qué momento decides voy a empezar a investigar o a aprender o a dedicarme a las técnicas de supervivencia? Pues fíjate, es una interesante pregunta. Yo conviví durante 3 años de mi vida con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco, en la Orinoquía venezolana, ¿no? Y bueno, esto me llevó a ir documentando un poco cómo subsistían o sobrevivían los aborígenes en esta región del mundo, ¿no? A raíz de eso, pues ya decido que quiero hacer de esto mi modo de vida, ¿no? Quiero comunicar a la gente cómo se hace para subsistir o sobrevivir en la naturaleza en condiciones muy, muy difíciles y con lo esencial. Aparte de todo, ya desde épocas atrás en mi familia, es decir, mi abuelo atravesó en un barco de vela el Atlántico desde las Islas Canarias hasta Venezuela y estuvo 70 días en el medio del mar, tuvo que poner en práctica habilidades de supervivencia. Entonces creo que ese hecho marcó un poco mi vida y me llevó a canalizar un poco mi estudio a través de la supervivencia, es decir, a promover y difundir todo el tema de la supervivencia en la naturaleza. Como comentabas, tus padres, tus abuelos son de Canarias, tú naciste en Venezuela, pero volviste a España. Sí, claro, lógicamente pues, crecí en Venezuela, de hecho en ese periodo de tiempo viví con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco durante 3 años, pero bueno, un hecho que marcó un poco mi vida, han secuestrado a mi esposa, entonces eso me llevó a remigrar a mi tierra origen, es decir, a volver a Canarias y donde me afinqué pues hace unos 20 años aproximadamente y fundé mi primera escuela de supervivencia que se llamaba Canarias Bushcraft. Luego, al pasar los años, coge un carácter un poco más universal y se llama Aborigen Supervivencia. Entonces, bueno, ha llevado, pues la andadura nos ha llevado cada vez más y más lejos y hoy en día pues tenemos un videoblog con Jara y Sedal, con la revista Jara y Sedal, y tenemos una sección en la revista en papel, ¿no? Un poco donde difundimos la supervivencia para los cazadores, pescadores y en general todos los amantes de la naturaleza, ¿no? Nos hablabas antes de la alimentación, por ejemplo, claro, no te puedes ir al monte sin saber determinadas cosas porque si te pierdes, pues te la puedes jugar, ¿no? Claro, podríamos decir. Claro, y es un hecho curioso que a veces pensamos que hace falta irnos muy lejos, al Orinoco, o al desierto, o al Ártico para vivir una aventura o para vivir una situación de dificultad. Y realmente no hace falta irnos tan lejos. Antes os comentaba que la provincia en concreto de la comunidad autónoma de Aragón tiene muchísimo que aportar al mundo de la supervivencia porque es en la provincia de Teruel donde estuvo la primera escuela de supervivencia de España, que fue fundada por unos maquis, donde ellos impartían conocimientos para sobrevivir en los montes, ¿no? De hecho, hay curiosamente un libro que escribieron los maquis y que está pues, en la sede de un partido político en Madrid y se denomina así 100 consejos para sobrevivir en el monte, ¿no? Desde aquella época ya marca un referente un poco lo que
es la provincia de Teruel, está ubicado hacia la zona de Bronchales y los Montes Universales, ¿no? Entonces es como muy interesante saber que una situación de supervivencia se nos puede dar al lado de nuestra casa. Entonces el tema de la alimentación es un tema muy complejo, tal y como me preguntabas. Por eso hablaremos un poco de lo que es la alimentación entomofágica, los insectos que se pueden comer y los que no. Estos en concreto que he traído a la feria. Sí, que tenemos acompañantes hoy en Sí, plato. son criados específicamente para la actividad, un poco porque sean pues animales muy seguros. No vamos a ir por el campo recogiéndolos. En principio tendríamos que tener muchísimos para poder procurarnos una comida. Entonces, bueno, le explicamos a las personas en los cursos y en las actividades que hacemos cuáles son los insectos que son comestibles. Me pide Sergio, mi compañero desde realización, si puedes voltear un poquito más la mano para ver si se puede ver. Aquí estamos viéndolo pues en su mano. Michael ha colocado 3 gusanos y además en ese recipiente lleva unos cuantos más, además de diferentes tamaños también. Así que bueno, desde aquí te invito a que los pruebes. Se ha comido los 3 de golpe. Un pequeño tentempié. A ver, uno pequeñito. Bueno. Pero esto se come así, tal cual, entero. Tal cual. Ellos están recubiertos de una capa que se llama quitina, que es del mismo material del pelo y de las uñas. Sé que será para ti un salto al vacío el comer el gusano, pero de eso se trata la supervivencia. Te felicito. Pues la verdad es que tampoco es que resulte desagradable del todo. No tienen un mal sabor, una textura así. Saben realmente a lo que se alimenta. Sí, saben a lo que se alimentan. Ellos se alimentan en concreto de material orgánico en descomposición, es decir, tiene un sabor así como a las almendras, se alimenta un poco de madera en descomposición. Entonces, de ahí que tengan pues cascarillas de serrín y eso, que es lo que ellos van comiendo un poco y lo van degradando. Entonces, interesante conocer que, bueno, es una alimentación alternativa y paralela a lo mismo que las plantas del monte, ¿no? Un poco las plantas naturales. Vamos a enseñárselo un poco a la cámara. Mi compañero Sergio que me pedía que le enseñemos un poquito la caja mientras tú me vas contando, pues eso que es importante, ¿no? Conocer qué tipo de insectos podemos comer, porque estos, por ejemplo, sí podríamos comerlos, pero a lo mejor nos podemos encontrar otro tipo de animales que realmente no se pueden comer. Riesgos. Pasa exactamente igual que con las plantas, ¿no? Hay plantas de las cuales nos podemos alimentar y otras que, bueno, que son venenosas y bueno, podemos incurrir en un daño increíble, ¿no? Entonces es importante que recuperemos ese conocimiento ancestral, ¿no? Ese conocimiento del medio natural, que ya no solo, como os comentaba antes, al respecto del dato histórico de la Escuela de Supervivencia, sino las culturas pastoriles de todo Aragón, pues siempre han mantenido esas habilidades de supervivencia en la naturaleza que tristemente hoy por hoy se han ido perdiendo, ¿no? Y que, bueno, es trabajo de aborigen y trabajo de todos los profesionales españoles que nos dedicamos al mundo de la supervivencia, el recuperar esos conocimientos ancestrales y trasladárselo pues a la gente en el pleno siglo que estamos, ¿no? ¿Qué hacéis en aborigen? Sí, bueno, nos dedicamos fundamentalmente a hacer cursos y expediciones. Básicamente organizamos expediciones de tipo científica, de aventura, y hacemos cursos donde las personas pues pueden ir a hacer una actividad de un fin de semana o de un día y aprender pues unos conocimientos básicos en materia de supervivencia, que bueno, ya no solo son aplicables al medio natural, sino que en un momento dado pueden ser aplicables al día a día, ¿no? No hace falta, como os decía antes, irnos al medio de la selva para vivir una situación de supervivencia. Hace muy poco tuvimos a 2 senderistas que tristemente fallecieron en la zona de Castellón, que es una provincia tan montañosa, en invierno, y entonces, bueno, esos hechos tristemente se presentan día a día y en cualquier lugar. Entonces, bueno, es un poco formarnos para evitarlo, ¿no? ¿Tú ya has terminado tu formación o sigues formándote día a día? Es una pregunta muy interesante. De hecho, la formación en supervivencia es, si se quiere, malagradecida, ¿no? Porque en un tiempo lo suficientemente largo, las expectativas de supervivencia de cualquiera se reducen a 0. Entonces, la formación es continua, ¿no? Siempre vas aprendiendo, te vas poniendo retos nuevos y te vas formando cada vez más. De hecho, este año todos los años enfrentamos lo que denominamos en aborigen el I+D, investigación y desarrollo, para poder
seguir enseñando a las personas lo que es la supervivencia. Y este año en concreto atravesaremos los 3 países bálticos en una ruta de trekking. Pues un poco salir de nuestras fronteras también nos permite ver y conocer otros entornos que son, pues, en un momento dado hostiles a nosotros. Con lo cual esa va a ser la próxima aventura de Michael García. Seguro, sí. También has tenido otras anteriormente y como comentabas en España, por ejemplo, si por lo que he podido leer, estuviste en la Isla del Hierro prácticamente con muy poquitas cosas sobreviviendo durante 30 días, si no me equivoco. Correcto, sí. Descendiste el río Guadiana en una canoa de Enea, que no sé si es la que vamos a poder ver en la feria a lo largo de este fin de semana. Sí. ¿Cómo son esas aventuras? ¿Cuál de las dos te ha marcado más o cuál es la aventura que más te ha marcado de las que has vivido hasta ahora? Bueno, la verdad que siempre es una pregunta bastante común, ¿no? Y creo que no hay la aventura máxima. Yo pienso que siempre vamos un escalón y un escalón más, ¿no? Lo que sí es cierto que cada una es peculiar. Por ejemplo, en el tema del Guadiana, descendimos el río Guadiana completo, que son 818 kilómetros, junto a mi compañero Alejandro. Él lleva, pues, una empresa de turismo ornitológico en las tablas de Daimiel, el Parque Nacional. Y hemos fabricado 2 embarcaciones de Enea y hemos hecho esos 818 kilómetros en descenso del río Guadiana, ¿no? Una embarcación que data de la edad del bronce y, bueno, ha sido una experiencia increíble tanto en materia de navegación como en supervivencia a la orilla del río, como en biología o ecología del entorno natural, así que ha sido una expedición bastante compleja, un mes entero remando el precioso río Guadiana. De hecho, cuando veníamos subiendo hasta Calamocha, hemos pasado cerca del Turia, ¿no? Y me comentaban, pues, mis hijos que venían conmigo en esta ocasión, que si el Turia era el próximo río que íbamos a descender y unir un poco Teruel con Valencia, ¿no? Con la desembocadura en Valencia. Sí que lo habíamos visto en su parte baja, pero nunca lo habíamos estudiado así en la parte alta, entonces, bueno, a lo mejor tendremos una próxima aventura ahí. Y bueno, lo del Hierro fue también una experiencia, pues, muy bonita, enriquecedora, donde el hándicap más interesante fue la soledad, el vivir durante 30 días en absoluta soledad y tener que procurarte tu alimento, tu comida, tu agua, tu refugio, tu fuego. Esos son elementos, pues, bastante complicados y más cuando te ves solo en la naturaleza, ¿no? ¿Qué opinas de los programas de supervivencia que vemos en la televisión? Tenemos por un lado concursos en el que también se incluyen, pues, personas, ciudadanos como podríamos ser cualquiera de nosotros, pero también famosos, por ejemplo, pero también tenemos otros programas enfocados más como El Último Superviviente, en el que también podemos ver, pues, cómo comer insectos, cómo se prepara refugios. ¿Qué opinas? Sí, bueno, fíjate, tienen una doble lectura los programas, y la televisión en general en materia de supervivencia tiene una doble lectura. Por un lado, estimula a las personas y digamos que pica ese gusanillo en investigar, en prepararse, da algún consejo interesante. No hace mucho tiempo hubo un niño, pues, en la zona de los Apalaches que subsistió durante 9 días en la naturaleza, perdido, gracias a los consejos de supervivencia de la tele. Entonces, por ese lado, pues, son positivos. Lo que sí es cierto que, bueno, también hay una parte de espectáculo y show que aleja la realidad de la supervivencia. Entonces, bueno, tristemente tienen ese doble balance o esa doble lectura. Por un lado son estimulantes y fomentan el conocimiento, y por otro lado, pues, venden una supervivencia que no es real, ¿no? En cierto modo, o entre comillas, digámoslo así. Michael, has venido a Calamocha TV acompañado de tu familia. Cuando tú te vas de aventura, ¿ellos cómo lo viven? Bueno, duro, la verdad que es duro. Tanto ellos como yo, pues, lo pasamos fatal. De hecho, la última expedición en el Guadiana, sobre todo por el hecho de tenerlos tan cerca, porque el Guadiana, pues, nace en las lagunas de Ruidera y acaba en Ayamonte, y yo ahora radico y vivo en la provincia de Ciudad Real, con lo cual los tenía muy, muy cerca. El hecho de tenerlos tan cerca y no poder establecer un contacto con ellos, porque si no la expedición se hubiese roto, generó un plus o un hándicap de dificultad en la expedición, con lo cual esa relación familiar se hace difícil y dura en mitad de una expedición. En el Hierro, quizás esos 30 días en el Hierro, o mi última expedición en el desierto, en el Sáhara Occidental, pues los tienes lejos y no puedes hacer nada, ¿no? Estás embarcado en la expedición y tienes que afrontarlo. Pero ahí sí que, en el Guadiana, sí que fue bastante complejo, y es un hándicap y es un peso más en las espaldas, es decir, es una piedrita más en la mochila el tenerlos lejos. Entiendo que para cualquier aventurero la parte, digamos, emocional es la más difícil de cualquier aventura.
Porque tú cuando te vas de aventura, ¿te vas totalmente incomunicado o no? Sí, bueno, depende un poco del entorno donde vayamos. Por ejemplo, en el desierto, en el Sáhara Occidental, recorrimos unos 600 kilómetros por la cuenca del río Dra, que es un cauce seco que hay en el Sáhara Occidental, entre Mauritania, en la frontera de Mauritania, Argelia y Marruecos, ¿no? En esa zona, pues no llevábamos ningún tipo de comunicación. Al final de nuestra expedición conseguimos hacer un enlace con España y establecer durante una noche un hangout y poder hablar con el público en general, responder preguntas y eso. Pero por condición normal vamos virtualmente incomunicados. O sea, tenemos algún tipo de teléfono satelital por algún riesgo y eso, pero de normal, pues sin comunicación con la familia, ¿no? Bueno, Michael, y antes de terminar me gustaría preguntarte, ¿cuál es esa expedición con la que sueñas que todavía no has podido realizar? Bueno, es una pregunta muy interesante y como te decía antes, cada una va superando la anterior, ¿no? Y cada una se va haciendo más compleja. De momento el reto máximo al que aspiro algún día es hacer un descenso integral del río Amazonas, un descenso completo del río Amazonas, probablemente en una barca también fabricada por mí mismo y que espero que, bueno, que tarde o temprano se dé y que los amigos y televidentes de Calamocha pues me sigan por la tele, por las redes sociales o por donde difundamos a esa aventura. Bueno, por cierto, vemos que aquí tienes un cuchillo. Imagino que cuando te vas de aventura o cuando aconsejes a las personas que te pidan consejo cuando quieren salir, les dirás que tienen que llevar una equipación mínima. Claro, claro. De hecho, en la feria haremos lo que llamamos pues los aventureros un destripe de la mochila, ¿no? Destriparemos lo que es una mochila para salir al campo, para salir a la naturaleza. Para que vean el tamaño del cuchillo, que es considerable, además. Sí, este cuchillo lo he diseñado yo mismo para una fábrica de la provincia de Ciudad Real, que distribuye pues sus cuchillos en toda España, Manufacturas Muela. Además de pues he diseñado 2 piezas más, que son 2 piezas que van al cuello y que verán la luz pues muy pronto. Bueno, Michael, pues esperamos que tu estancia en Calamocha pues esté muy bien, que estés muy cómodo con nosotros y sobre todo pues que tenga mucho éxito la actividad que vas a impartir. Recordamos horarios, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Estupendo. En la feria de Calamocha, en Captur, que seguro que tienes muchísimas cosas que aportar, muchísimas dudas que solucionar a personas que vean este tipo de programas de supervivencia que a lo mejor no les quede todo claro. Y seguro que todos aprenden muchísimo contigo. Estupendo. Bueno, me despido desde aquí y vuelvo a dar las gracias a la directiva de Captur por haberme invitado a la feria y bueno, a invitar a todos los ciudadanos y los vecinos de Calamocha y de las poblaciones circundantes a que se acerquen por el stand de Jara y Sedal y conversemos un rato acerca de estos temas tan interesantes como la supervivencia. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Michael.